sospechosas de Dart. ¿Sí? Ok. Lo primero y más importante, que se quite esta maldita barra. Gracias, barra. No se ve en el video, no creen que estoy loco, ¿eh? Los que están viendo el video. Bien, aquí aparece la opción de New Flutter Project. No sé por qué en Windows, cuando tú le dices claramente que quieres un proyecto de Flutter, él decide en esta ventana, te lo deja acá arriba, como New Project. Y pues tú confiado, todo feliz, porque pues tú ya le dijiste que querías Flutter y él te dice New Project, entonces tú crees que todo va bien, pero no, te está echando mentiras, como mi ex. Debes de asegurarte que quede acá abajo, porque este New Project es para Kotlin o Java. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que es mañoso. Y acá en Flutter, ya siempre y por los siglos de los siglos te va a preguntar, bueno, la primera vez está vacío. Y tú vas a darle clic a los 3 puntos y vas a navegar a la carpeta donde descomprimiste el SDK de Flutter. Entonces, es por eso que les decía, se instala el Android Studio, pero el SDK de Flutter solo se descomprime porque es un zip. En el caso de salud, en el caso de Windows, me parece que de todas maneras lo tienes que agregar al path, ¿sí? Variables de entorno, exactamente. Y bueno, de todas maneras, aquí te va a pedir que navegues hasta que encuentres y ya que encuentres la carpeta de Flutter, no dentro de Bin, directamente en Flutter. Entonces, el resto de la creación de proyectos ya no vas a necesitar estar indicándole dónde se encuentra el SDK, lo va a guardar. Entonces, esta primera ventana, la mayoría de las veces, simplemente vamos a dar clic en Next. Y en ocasiones se queda un poquito pegado. Entonces, no le des dos veces clic a Next porque te lo haría de una vez al Create. Y pues no conviene crearlo nada más así sin configurar ciertas características. Bueno, te presento la ventana que es de nuevo proyecto para Flutter y aquí vamos a utilizar estrictamente minúsculas, números y guión bajo solamente para el nombre del proyecto, que va a ser DAM, guión bajo, U1, guión bajo, ejercicio o ejemplo, porque a mi edad se me van las cabras y a unas veces le pongo de un modo, otras veces le pongo de otro, entonces sean pacientes conmigo. Y luego ejercicio, el número de ejercicio. En este caso va a ser 0 porque no lo vamos a hacer todos juntos, nada más te voy a presentar cómo funciona. Guión bajo, conociendo dar con T de dardo. Está medio chiquito, ¿ah? Bueno, va a ser siempre zoom. La ubicación del proyecto, esa se la dejas a él, no cambia. La descripción aquí sería, pues con palabras, aquí sí puedes poner un enunciado, mi primera chamba. Evidentemente algo va a salir mal. Aquí en lo que es la organización es la dirección, el dominio de tu sitio web, de tu empresa. Y pues evidentemente nosotros por ser estudiantes vamos a utilizar mxedu.ittpic. Observa que es el dominio a la inversa, ¿sí? Entonces, ¿por qué me pide la organización? Bueno, es como una especie de paquete IPAD único. En teoría, jóvenes, no puede haber dos nombres de dominio iguales asignados a diferentes empresas. ¿Me explico? Entonces, cuando se suba a la tienda de aplicaciones de iOS o de Android, ellos van a ver cuál es tu empresa en base a tu dominio. Si no tienes dominio, entonces, gracias, contrata dominio y luego vienes y nos tocas la puerta para ver si ya puedes subir aplicaciones. O sea, hay reglas estrictas que tienen las tiendas de aplicaciones y si no las cumples, gracias por participar. Ahora, acá me dice que si Java o que si Android, Objective-C o Swing. Eh,
Yo dejo por defecto porque al momento de que de Dart lo convierte a la plataforma a la que lo vas a mandar, en el caso de los móviles, pues lo va a convertir a código nativo. Y es por eso que aquí te pregunta, cuando lo quieras compilar para esas plataformas, ¿en qué código quieres que lo convierta? Las plataformas son Android, iOS, Linux, Mac, Web y Windows. Por nada del mundo selecciones todas, a menos que quieras saturar tu disco duro con 1 GB. Así, sin escribir ni un solo código, si le doy clic a crear, me va a generar 1 GB de proyecto. Medio varía, a veces 800, a veces casi el giga, ¿sí? Pero está cercano a. Entonces, eh, yo lo voy a dejar así porque soy bien valiente, pero después lo voy a borrar porque como no tiene sentido para mí tener el 0, nada más es para efectos de explicación, pues ahí muere. Dice aquí Create Project Offline que sinceramente nunca me he puesto a revisar qué efecto causa. Me declaro culpable. Pero algo que es bien importante es que sí o sí tienes que estar conectado a internet al momento de darle crear. Si tú habilitas esto y crees que el proyecto se va a crear bien sin estar conectado a internet, es decir, lo dejas así porque no estás conectado, no estás navegando y crees que se va a crear correctamente, no, no. Entonces, si no tienes internet, mejor no lo crees. O si de repente en algún, por ejemplo, te vas a ir a algún lugar donde no tienes acceso y vas a hacer alguna tarea de conmigo, crea unos 3 proyectos estando con internet y abrirlos ya no hay problema. Puedes no tener internet, pero el crearlos sí o sí requiere que tengas internet. Y si se desconecta al momento de estar en la creación, lo lamento, borras el proyecto y lo vuelves a crear cuando haya internet. ¿Qué es lo que pasa? ¿Explota la computadora? No. Lo que pasa es que el proyecto se hace inestable. Por ejemplo, escribes un código o invocas un objeto y el objeto no se ve correctamente. ¿Sí? Entonces, pues no lo pases mal. O sea, te estarías dando un balazo en el pie antes de la carrera. Bueno, este es el entorno y pues vamos a encontrar lo que viene siendo el archivo main que sí o sí lo va a crear siempre. Siempre de los siempre. Y siempre va a traer el mismo aburrido ejemplo. Si alguno de ustedes descubre cómo evitar que me construya este archivo ejemplo, cada proyecto nuevo me avisa, por favor, porque yo no he encontrado la forma. Bueno, de este lado está lo que viene siendo la carpeta que te crea en el disco duro, pero te presentada a modo de estructura del proyecto. Te va a crear una carpeta por plataforma, ¿sí? Evidentemente, si tú en algún proyecto nada más lo haces para Android y para iOS, pues solo va a tener estas dos y omitirá Linux, Mac, etcétera. Este es web, Windows. Hay algunos archivos que vamos a modificar y como dicen los gringos, lo que no esté dañado, no intente repararlo. Es decir, no nos vamos a meter con la configuración del proyecto porque podemos dañar algo. Nosotros siempre vamos a ir conociendo y editando las opciones necesarias para que nuestro proyecto sea funcional y no nos vamos a agarrar cascareando y viendo a ver qué haces. Y si te borro aquí, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque de segurito el proyecto se daña y pues evidentemente. Si aún así a veces abres un proyecto y te empieza a marcar errores y se corrompe, híjole, pues si es alegre el negro, no le des maracas. ¿Estamos de acuerdo? Hay archivos que sí vamos a estar editando en algún momento, como es el pubspec.yalm, que con el trabajo diario vas a memorizar qué hace. Pero en esencia, aquí es donde yo voy a poner los permisos y, bueno, permisos tanto de utilizar cierto hardware, por ejemplo, cuando tú instalas
un software, una app que descargaste, al momento de que esa es la primera ejecución, te dice, ¿permites que pueda acceder a tus archivos multimedia? ¿Permites que pueda acceder a la cámara? ¿Permites que pueda enviar y recibir SMS? Esto se hace aquí. Pero además, para evitar que pueda alguien estar metiendo código malicioso y eso, todo objeto, más bien todo recurso que vayas a utilizar dentro del proyecto, tienes que indicarlo, que lo vas a usar para que también se le dé permiso de uso. Por ejemplo, imágenes, por ejemplo, sonido, por ejemplo, un archivo en el que vayas a leer cierta información que puede ser un TXT. O aquí también puedes agregar plugins. Los plugins son eh, pequeños códigos que están en una página que más adelante vamos a ver y que, por ejemplo, yo quiero programar con una base de datos interna, con base de datos interna, que es SQLite, y tengo que descargar el plugin para conectarme a SQLite. La carpeta que más vamos a estar trabajando es lib. Dentro de lib están los archivos .dart y evidentemente el código fuente. El código fuente siempre y por los siglos de los siglos te genera un main y no lo puedes evitar. Es decir, el main es la base, igualito que en C o en Java. Y vamos a tener, ustedes tienen una tarea de palabras reservadas que van a hacer a mano porque les comentaba yo a sus compañeros, eh, tengo un porqué, no nada más porque me levanté y dije, voy a ser malo con mis alumnos. No, necesito que los escribas porque así lo vas a leer. Ha pasado muchas veces que entran, navegan, buscan, copian, pegan, generan y suben. Entonces realmente no leen, ni siquiera se toman el tiempo para leer. Y la idea de eso es que tú tengas una especie de formulario, esa tarea va a ser tu formulario y lo vas a traer aquí a un lado para que cuando necesites recordar cómo se escribe algo, cuál es la sintaxis de uno de los códigos básicos, pues la tengas a la mano y empiece tu mente a reconocer esas palabras, porque todo lo que ves aquí es nuevo. Entonces es como si aprendieras un idioma y es complicado de aprender un lenguaje nuevo, ¿sí? O sea, ¿cómo se escribía esto? ¿Sí? Entonces, bueno, hay palabras que tú puedes reconocer, por ejemplo, class, extends, ¿sí? Si tú has programado en Java, que yo creo que todo mundo, pues sería el clásico class, el nombre de la clase, extends, y aquí normalmente era JFrame. Pero, pues, para construir una ventana o aquí no se llaman ventanas porque la aplicación no tiene el concepto de minimizar, restaurar y cerrar, o sea, los botones, la botonera clásica que tiene una ventana de sistema operativo formal, sino que se expande al total, inclusive algunos no tienen ni siquiera la barra de título, entonces en ocasiones les llamaremos pantallas o ventanas, pero si el término ventana te acomoda y tú entiendes que es lo equivalente, perfecto. Bueno, para construir eh, una aplicación formal, requiero del uso de dos clases sí o sí. Está un poquito largo el asunto en cuanto a, y tedioso, en cuanto a la construcción del código base que utiliza. Y ese código base se pueden omitir algunos, pero si es base es porque siempre debes de tenerlo. Entonces, hay dos grandes clases que yo aquí las minimicé para que fuera más fácil ubicarla. Hay una que se llama stateless con su apellido Whitget, stateful con su apellido Whitget y state. Y entonces te dicen, la literatura te va a decir o te van a intentar explicar los youtubers, te van a decir, esta clase es donde vas a poner los objetos que no reaccionan o que no tienen cambios en la ventana. Por ejemplo, una etiqueta que pida tu nombre o una etiqueta que te diga, que te dé una indicación de algo, o una imagen que sea estática.
Ahí es donde se declaran esas y en su contraparte de la stateful vas a poner todos los objetos que reaccionan al usuario. Botones, casillas de verificación, listas desplegables, cuadros de diálogo que te muestran un resultado, etcétera. Así es como definen estas dos clases. Es una puerca mentira. La verdad es de que donde se escribe todo es en la clase state. Esta prácticamente siempre es el mismo código que manda llamar a esta, que a su vez manda, gracias ayuda, que a su vez manda llamar a esta. Y acá es donde todo sucede. Estáticos o dinámicos, todo está en state. Porque inclusive hay que invocar que state se actualice, refresque la interfaz. Si no le indicas que vas a hacer un set state dentro del código de state, se aplica el cambio, pero no se pinta en la pantalla del móvil. Y no lo hacen así para optimizar la batería, porque dicen, si está refrescando la interfaz, va a estar consumiendo más batería. Entonces, solo cuando requieras que un objeto se actualice su interfaz, entonces es cuando vas a invocar este bloque de código setState. Dentro vas a poner el cambio que le vas a aplicar al objeto y así es como vas a ahorrar batería. Entonces, bueno, pero de que te pueda librar de stateless, más adelante sí nos vamos a librar de ella, pero en la parte básica sí la vamos a estar trabajando. Stateful, que es la que ellos te dicen que hace todo lo dinámico, pues no, todo lo delega state. De hecho, state está instanciada a través de stateful. ¿Sí? Bueno, de a poco vamos conociendo la clase. Nada más déjenme quitar la ayuda que siempre te pone en los comentarios y hace que todo esté más extendido. Aquí se pintan, mira, acá empieza stateless. Me equivoqué de botón, ahí está. Y acá termina stateless. Este es evidente que es un constructor. ¿Por qué lo deduzco? ¿Por qué digo que es un constructor? Se llama igual, exactamente. ¿Sí? Soy viejo, háblenme alto. Entonces, ese es un constructor. Eh, ustedes en Java invocaban un constructor formal, pero a ver, ¿en dónde? Es que no me acuerdo del lenguaje. Bueno, no lo voy a explicar con ejemplo. Build es un método que también es un evento. Tú sabes que los eventos son métodos a final de cuentas. Entonces, build se invoca después del constructor. El constructor, este de aquí, si te fijas, es un código vacío, nada más existe, pero no tiene un bloque de código. Y el build es como si fuese un onCreate. Cuando se abre, se invoca en automático, ¿sí? Y el código del build, lo voy a borrar y va a marcar error, es este. Ese es el build. Es pequeño como una débil esperanza. El resto del código corresponde a Material App. Todo lo que ves ahí seleccionado ya es Material App y no es build. Quiere decir que build solamente tiene su valor de retorno. Ayuda, maldita, quítate. Su valor de retorno, el nombre, sí o sí debe de servir porque es un método abstracto y tienes que invocarlo y escribirlo y usarlo tal cual su nombre y su valor de retorno y su parámetro. Y un return y se acabó. El resto ya es otra cosa.
Y esa otra cosa que primero se ve mansita es un constructor instanciado a través de su clase que es Material App. ¿Por qué digo que es un constructor? Porque si te fijas y te fijas bien, el cuerpo que tiene Material App, que son los códigos, estos de acá, title, temp y home, parece que fuera el cuerpo perteneciente a este bloque de código, ¿estamos de acuerdo? Pero no tiene llaves, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sí, es cierto que es un cuerpo que pertenece, o sea, es un código que pertenece a Material App, pero son parámetros del constructor. Lo que pasa es que está demasiado largo y no es así, sino que va haciéndose hacia abajo. Entonces, esta es la ideología con la que construyeron los señores la sintaxis del lenguaje, que yo no hay un precedente. O sea, no te puedo decir se parece a, porque no he encontrado uno que sea así de ese tipo. Que todo sea con constructores, todos son objetos anónimos. ¿Por qué digo que esto es un objeto anónimo? Porque esto es un constructor y no tiene nombre. No hay genera un objeto que se sube luego a memoria, pero no tiene nombre el objeto. ¿Cómo hacemos en Java para declarar los objetos? Bueno, como lo voy a poner acá abajo para no modificar ese. Si es un JButton, es JButton, botón, imprimir, igual a new JButton, la etiqueta. ¿Estamos de acuerdo? Esto es esto. Nunca declaras. Bueno, el new lo seleccioné porque es parte de la sintaxis. Aquí ellos no utilizan new. Nada más con que invoques el constructor se hace un new. Quiere decir que lo que se está omitiendo es esto. La clase, el objeto. Habrá momentos en el que sí hagamos un objeto con nombre, que no quede anónimo. Pero acá, como todo el tiempo se usan de ese modo, dijeron, no hay que declarar objetos, hay que simplemente invocar al constructor para que sea más corto lo que viene siendo el código resultado. ¿Vamos bien? Entonces, va a haber un montón de códigos que vas a encontrar que se está anidando, perdón. Por ejemplo, fíjate y fíjate bien, dentro del bloque de declaración de Material App tengo otro. Y dentro de él, otro. Entonces, otra de las ideologías que tiene este es anidación. Un objeto dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro. Y llega el momento en el que él, de manera automática, te empieza a generar diagonal, diagonal, para decirte, fíjate que no lo puedo modificar. Le doy un clic y no se pone el cursor aquí, porque esto nada más está indicado, pero no está escrito. Para que te vaya diciendo, este paréntesis que cierra, este paréntesis que cierra, ahorita son pocos, pero después te queda un chorizo y a lo mejor hasta 20 líneas abajo está el paréntesis que cierra el constructor que creaste 20 líneas arriba. Entonces, diagonal, diagonal, y te pone qué está cerrando. ¿Sí? Y ahí va a haber ocasiones en las que vas a tener paréntesis, coma, paréntesis, coma. O sea, paréntesis, coma en una línea, paréntesis, coma en otra línea. En la línea de abajo, paréntesis, coma. En la línea de abajo, paréntesis, coma. Entonces, gracias a estos es que te das cuenta que o más bien a cuál referencia ese cierre de constructor.
La clase stateless y stateful sí o sí van a tener un build, ambas. ¿Sí? Bueno, ¿qué es Material App? Material App, bueno, aquí sí está raro y tampoco sé por qué lo definen así, pero de manera predeterminada te ponen los objetos de, de Android. La clase Material genera objetos de Android, que él los convierte en automático también a iOS. Es decir, pero Cupertino es cuando solamente quieres programar para iOS en lugar de Material App. Y tiene la librería Material, vas a conocer casi todos los objetos gráficos de Material, pero Cupertino tiene sus propios objetos gráficos, que algunos varían, otros son iguales. ¿Sí? Y adaptables. Por ejemplo, el combo sí se ve un poquito raro cuando lo ejecutas en iOS y hay un combo que nada más es de iOS y que se vea igualito a iOS, tienes que utilizar Cupertino. ¿Sí? Bueno, este título se ve cuando lo ejecutas en web y cuando no, cuando lo ejecutas en móvil, se omite. Esto es la, el equivalente a CSS en web. Y entonces tú defines cuál es el color primario, el color secundario de lo que viene siendo tu aplicación. Si quieres manejar verdes o si quieres manejar azul y tu barra de títulos de la app será en verde y tus botones serán en verde, etcétera, ¿no? Y Home es el parámetro que vas a utilizar para invocar tu segunda clase que es stateful. Entonces verás que pues no hay mucho que conocer. O sea, te la presento, la vas a conocer, pero lo único que vas a estarle modificando todo el tiempo es que aquí vas a mandar llamar una clase stateful que no es la predeterminada, la que te pone de ejemplo. ¿Sí? Esta la vamos a mantener. Stateless, lo único que hacemos es que quitamos esto, invocamos nuestra propia clase y lo que está, esto de acá, todo eso se borra. Todo el tiempo tengo que borrarlo o omitirlo. Borrado lógico, simplemente no le haces caso y acá mandas llamar otra clase y no esta. Y la dejas ahí. No es peligrosa. Bueno, ¿dudas? Lo bueno que tienes el video para que después con calma, si quieres tomar de aquí la tarea, no hay problema. Lo que necesito es que tú la escribas. O sea, lo que vas a tener de tarea, yo te lo voy a ir explicando, pero necesito que tú lo escribas y que lo tengas a mano y que empieces a conocer la sintaxis. ¿Sí? Eh, entonces, Stateless manda llamar a Stateful. Déjame, le borro todos los comentarios. ¿Qué hace Stateful? Esa famosa clase que... ¿Ven que soy adicto? Si estuvieran ustedes haciendo eso, los acaba. Stateful es mandada a llamar por Stateless y lo único que hace es invocar la clase State. Ahorita que expanda State, vas a ver que ahí tiene declarados el Floating Action Button, que ahí tiene declarado la barra de título de la aplicación, etcétera. Inclusive la clase más importante y vital de una aplicación móvil que es Scaffold, que literalmente se traduce como estructura. O sea, como una estructura, un esqueleto. ¿Sí? Entonces, esta clase la vas a construir con el asistente y la va a generar y prácticamente nomás vas a poner cómo se llama. ¿Sí? Porque es verdaderamente inútil. Lo que hace es que tiene un constructor, sí, y tiene un método llamado onCreate, que invoca
una clase de tipo state y ya. Al más puro estilo de los políticos mexicanos que se paran y reciben los aplausos y las fotos cuando están inaugurando una calle o una pavimentación o los demás, pero no creo que el político se haya llenado de chapopote, es que funciona aquí. Entonces, pues sí tiene una sintaxis y sí la vas a conocer y vas a más o menos a pues entender qué hace cada una de sus partes, que es, esto es el constructor que recibe, este aquí es como una especie de valor predeterminado, que es como un ID de la ejecución de la aplicación, y esto es el título de lo que va a mostrar en tu barra de título. Y se manda desde la etiqueta home. Aquí también, antes de que lo vuelva a omitir, les gustan mucho las etiquetas. A lo carajo vas a tener etiquetas. Él solo las escribe, pero sí tienen que estar. Es decir, no son como esas que solo están indicadas. Sí existen. Es decir, sí la puedo borrar. ¿Sí? Acá está el título. Este título es el que se lleva el constructor y este es requerido. Por eso es que en el constructor de acá de arriba dices, carajo, maestro, pero el constructor de la clase tiene dos parámetros. Sí, pero el segundo es requerido. Puedes omitir el primero. Y lo va a poner en una variable global y esta variable global va a poder ser usada a través de su clase subordinada que es state. Algo importante, state siempre y por los siglos de los siglos va a tener que llevar un guión bajo, que significa que es una clase privada. Y si quieres tener un objeto privado o una variable privada, simplemente pones guión bajo y luego su identificador y con eso ya queda privada. Si no, quedará pública, o privada o pública. Bueno, te digo, además del constructor y este parámetro que lo podemos omitir porque no es forzoso que exista, es una, perdón, no es un parámetro, es un atributo global. Es el onCreate, que sería el equivalente al build. Y el onCreate, pues nada más, lo único que hace siempre es mandar llamar a el constructor de la clase state. Déjenme quitar la ayuda, que vean nomás todo lo que nos pone. Nos documenta qué hace, eso sí, está chido porque, pues cuando menos trata de darte una idea, pero te genera muchas líneas. Ahí está. Aquí está home, perdón, state. La clase state y este tipo es igual a la clase state, stateful, el mismo nombre. Esta es una variable, si te fijas. Creo que ya podemos más o menos deducir a qué se refiere. Por ejemplo, su nivel de acceso es privado. Aquí se inicializa y su tipo es entero. In, string, bool, no es boolean, es bool, nada más, bool. Eh, Esto es un método, valor de retorno, nombre del método, paréntesis, no lleva parámetros y las llaves del cuerpo del método. Y te acuerdas que te dije que la clase state solo actualiza la parte de la interfaz que se tiene que actualizar y el resto no, para no gastar tanta pila. Este es el método que se utiliza, bueno, el bloque de código no es un método, es un bloque de código que se llama setState. Y la variable que va a modificar, y esta variable de seguro que se está mostrando en una etiqueta,
o a lo mejor como una etiqueta de botón, y es solamente el objeto que invoca el contador, es el único que en la interfaz hace un cambio. Claro que cuando presionas un botón se hace la animación de presión. Eso es lógico, ¿no? Pero no corresponde por parte del programador hacer esa animación, lo hace el sistema operativo. Bueno, está el build, que te dije, las dos clases tienen build. Y ahorita viste que la stateful no tiene, sí tiene, pero con su clase delegada. Jóvenes, es scaffold. Y scaffold, quítate cosa. Y scaffold es lo que ahorita vamos a verlo, cómo está funcionando. Y bueno, para ejecutar, tú acá tienes un pequeño rectángulo con una cabecita de Android. Y aquí es donde abres para crear un dispositivo virtual en caso de que tu computadora soporte, ya explicamos por qué, que es pesado, pero aquí creas el dispositivo virtual, es decir, el emulador. Los que tienen aquí el indicativo del Play, Google Play, ¿verdad? Play Store. Play Store son los que van a tener tienda de aplicaciones, este no. Es decir, si creas un emulador a través de pues vas a poder instalarle Facebook y vas a entrar a tu Facebook desde el dispositivo virtual y todo. O sea, funciona como un dispositivo físico, bien tortuga porque está siendo emulado, pero funciona al 100% porque es un Android formal con sistema operativo. Y bueno, vas a elegir uno de los de acá. Si tienes muy poca memoria y tienes reducido las capacidades de hardware, pues no vas a agarrar uno de 1400 por 2500 de resolución, nada, vas a agarrar uno de 1800 por 2300, o si encuentras uno más chiquito, mejor. ¿Sí? A más pixelaje, más memoria de emulación se requiere. Y bueno, aquí sería que descargues una versión de Android. No seas ambicioso, no te vayas hasta las últimas, vete a una, no sé, 32, 31, las APIs. ¿Sí? Que corresponde a Android 12, Android 13 y etcétera, ¿no? Algunas sí vienen documentadas, otras pues tendrás que revisar qué significa esa API 34, por ejemplo. A lo mejor es 14. Y vas a elegirlo y lo vas a descargar aquí en esta flechita. Te vas a tardar tu buen rato porque descarga una versión de sistema operativo Android, un ISO, que queda guardado en tu disco duro. ¿Sí? Entonces seguimos dimensionando del por qué la emulación es muy tardada o pone muy tortuga a tu máquina. Y bueno, al final te va a preguntar cuánta memoria SD le vas a poner, cuánta memoria interna, etcétera, ¿no? Y vas a tener un objeto de este tipo. En el caso, si tienes computadora Mac, pues aquí va a aparecer en automático el iPhone que esté configurado en el Xcode. ¿Quién es Xcode? Es el entorno, el IDE de desarrollo de Mac. ¿Y funcionaría para Windows? Sí, pero como es propietario, no les permiten licencia a ningún programador para que desarrolle su equivalente para Windows. Si algún valiente lo hace, va a ser un pirata y puede irse una demanda espantosa porque estos compas no se tintan el corazón. ¿Sí? Para ellos que intenten clonar algo es perder muchísimos millones de dólares y se lo dejan ir a quien intente hacer algo de ese tipo. Entonces nadie es tan valiente ni tan loco para liberar un proyecto para que tú a través de Windows puedas programar en iOS. No sería ganancia, no valdría la pena. Entonces, bueno, este es el emulador y aquí vamos a ver parte de lo que es Scaffold. Esto de acá es la app bar. Si quieres, saca tu dispositivo, actívalo, entra a
Normalmente X es el que tiene casi todas las partes de scaffold, porque acá está la barra de el botón, híjole, esta morra que está aquí. Bueno, pues yo no soy responsable de lo que publican los demás, ¿eh? Igual y pudo haber aparecido una monja o los tamales del Día de la Candelaria. Pero bueno, y este menú lateral, por eso me gusta ejemplificarlo con X, pero como el celular es pequeñito, pues está muy carajo. Acá también podemos ver unas partes de scaffold, no todos, con con el ejemplo. Esta es el app bar. Este es el floating action button, botón flotante de acción, como los españoles que todo traducen, ¿sí? Y va a reaccionar al clic. Y esta es la etiqueta que tiene el set state y por eso va incrementando. Este efecto de presión del floating action button es por parte del sistema operativo. Y la actualización de esta, o sea, ya es de esta etiqueta, ya es un código muy específico del programador y es responsabilidad del programador meterlo dentro de un set state. ¿Sí? Entonces, cada que el contador avanza, se hace un set state del objeto que lo contiene. Lo único que tienes que meter en el bloque es lo que cambia, no el objeto que lo contiene. La parte de aquí es body. Y después, pues vamos a tener un drawer que va a aparecer del lateral, igual que en X. O aquí también hay la versión lateral izquierdo y lateral derecho. Y vas a tener como Facebook, creo que es el que te pone arriba los tabs. Y X es el que te pone abajo los tabs. En el caso de WhatsApp, depende de la versión de Android o iOS, te los pone o arriba o abajo. No sé por qué usa diferentes, ¿sí? Entonces, estas partes jóvenes, estas secciones de la pantalla de un dispositivo móvil son estándar. Ya existen de manera predeterminada. Y van a existir en todos. Que las uses es otro rollo. ¿Me explico? ¿Y quién las tiene? Me dicen la hora, porque si no se me van las cabras. ¿Y quién las tiene? Scaffold. Ahora sí ayuda. Gracias. Ya no voy a renegar. Cuando tú quieras programar que tenga un app bar, vas a invocar app bar. Y en esa sección vas a programar todo lo que se va a ver en app bar. Lo que va en la parte blanca, o sea, en el timeline, en el caso de X o en el caso de Facebook, está dentro de body. El floating action button, miren, aquí está. El drawer, aquí está. Dentro del app bar se ponen los tabs, que son las pequeñas pestañas que van en la parte de arriba. Y para que se vean las pestañas de abajo, los botoncitos estos de abajo es Bottom Navigation Bar. Igual, hay algunos, ¿cómo se llama? Algunos cuadros de diálogo que te aparecen en la parte inferior. ¿Sí? Eso es el snack bar. Y ya también está predeterminado y es parte de Scaffold. Entonces, aquí básicamente, miren, aquí está el drawer que aparece de este lado que es izquierdo o derecho. Izquierdo a la derecha y el que aparece de derecha a izquierda es este de acá. Entonces viene todo todas las secciones que tú puedes encontrar en una aplicación móvil y es la clase más importante y es básicamente la que, imagínate que esto está de más porque pertenece a la aplicación, pero el código base es el build y el build igual que en el otro, lo único que contiene como cuerpo es un return, igual que el build de el stateless, ¿sí? Y ya como return pones scaffold. Y ahora sí, a partir de aquí es cuando ya defines que esta aplicación va a ser móvil. Porque scaffold tiene las secciones, en este caso, app bar.
body, floating action button. ¿Sí? Casi lo que normalmente nosotros vamos a teclear es a partir de scaffold. El resto vamos a utilizar teclas rápidas para generar esos códigos y pequeñas modificaciones en él. ¿Sí? Y bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de la anidación. Miren, ahí se ve, estoy cerrando el text, es una etiqueta. Estoy cerrando el layout. Estoy cerrando, bueno, el vector de layout. Estoy cerrando el layout y otro layout mouse más que es center. Pregunto, quien guste participar, ¿qué entienden por layout? Es la capa que muestra los componentes, ¿no? Más o menos. Ujú. Los tres conceptos son correctos y creo que si junto los tres ya queda formalmente el concepto de layout. El layout es un objeto no gráfico que se utiliza para el acomodo en pantalla de objetos gráficos. Hay muchos layouts y aquí en el caso de Dart, concretamente porque esto es Dart, hay layout que solamente pueden poner un objeto y hay layout que pueden poner muchos objetos. ¿Cómo puedo darme cuenta? Center tiene la etiqueta child, ¿sí? Column es otro layout y tiene la etiqueta children. Entonces, cuando un layout tiene etiqueta child, solo muestra un objeto. Dirás, carajo, maestro, ¿cómo es posible que Center muestre un objeto si yo estoy viendo que hay al menos dos etiquetas? Una que dice que cómo activar el contador y otra que va mostrando el incremento del contador en el ejemplo. Esta no cambia y esta sí cambia. Entonces, miren, aquí está. Primera etiqueta, segunda etiqueta. ¿Qué contiene la primera etiqueta? Un texto estático. No es cierto que está en stateless. Está en state. ¿Qué contiene esta etiqueta dinámica? Porque me muestra el contenido del contador. No está en stateful, está en la clase state. ¿Sí? Y bueno, children. Y es que a los vatos les encanta la anidación, como a un primo mío la cerveza. Entonces, tienes un layout center que solo tiene un hijo, pero ese hijo contiene otro layout. Están anidando layouts. Y ya este segundo layout que va a estar centrado porque el layout de arriba lo contiene, es el que va a poder tener muchos objetos insertados. Column los pone así, como columna, y hay otro que se llama row, que los pone así. Entonces vas a ir anidando layout de manera que vas a ir formando o vas a ir acomodando como tú deseas que queden en tu aplicación. Entonces también los invito, aunque no es una tarea formal, pero que vean cuáles son los layouts de Dart y cómo funcionan. Si le escribes Dart, a lo mejor no los encuentra o te los manda el Dart de Windows o de Linux o de Mac. Mejor ponlo como Flutter. Layout Flutter y te empieza a poner los que son correspondientes a nuestra clase. No sé si hay dudas. Muy bien, yo los veo entonces el día martes.